Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les extiendo una cordial bienvenida a este espacio donde en un trabajo investigativo voy a estar abordando la disciplina del coaching ontológico como recurso interno, terapéutico, ya que ayuda a la persona desde el ámbito de las creencias a mirarse y a poder mirar hacia el futuro para poder co-crear y abrir nuevos espacios de oportunidades, de posibilidades de acción. Entonces, en videos anteriores he estado compartiendo sobre la importancia que, si bien tiene el coaching ontológico bajo un respaldo de la International Coaching Federation y también de otras asociaciones internacionales que respaldan y nuclean dentro de un marco de competencias y de código ético a esta profesión, en la República Argentina el coaching en todas sus facetas no está avalado dentro de lo que es la ley de salud mental. Por eso hoy voy a hacer un repaso de las distintas leyes que hacen al sistema sanitario nacional, hablando específicamente en el marco de lo que es la República Argentina, y lo voy a abordar desde un trabajo investigativo basándome en fuentes de la ley en sí misma y algunos comentarios que voy a hacer de mi propia cosecha, de cómo interpreto, de cómo miro, y de esto me hago cargo, que lo que aquí se comparte es una interpretación. Bien, mi nombre es Mariano Andrés Jiménez, soy coach ontológico certificado y voy a compartir acerca de las leyes que tienen que ver dentro de lo que es el ámbito sanitario. En este trabajo práctico, vuelvo a recalcar, voy a analizar desde mi perspectiva y observación qué entiendo y qué interpreto sobre la ley 26.657, que es la Ley Nacional de Salud Mental, sobre la ley 24.901 del Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación a favor de las personas con discapacidad, la ley 25.421, que es un programa de asistencia primaria de salud mental, la ley 26.529 de salud pública, la ley 26.061, que es la ley de la minoridad. Bien, y todas estas fuentes, que también como la que tiene que ver que nuclea el amparo respecto a la violencia de género también. ¿Por qué un coach ontológico investiga y aborda estos temas? Bien, en la República Argentina todo lo que tiene que ver y engloba lo que es la ley de salud mental se trabaja y se aborda desde dispositivos, desde equipos interdisciplinarios. Entonces hay un proyecto de ley que está en estado parlamentario donde se busca incluir la profesión, no la disciplina, no la herramienta, no el recurso interno, sino la profesión del coaching en todas sus facetas dentro del ámbito de lo que es la ley 26.657, que no la aborda a la disciplina o a la profesión del coaching ontológico, no la reconoce, no reconoce al coach como un dispositivo, como un recurso terapéutico, como un recurso clínico, como un recurso humano para trabajar dentro del ámbito de la salud. Si bien el coaching ontológico es una herramienta también que es muy eficaz para poder trabajar dentro de ese equipo interdisciplinario junto con otra disciplina. Por eso este trabajo investigativo. Y es oportuno hablar sobre la ley de salud mental y conocer las otras leyes que nuclearían, harían al marco también desde el cual un coach ontológico podría estar interactuando, ya que en la situación real de un coach ontológico en la República Argentina está avalado por estándares internacionales, pero no del ministerio, sino del organismo internacional que es solamente inherente a esta profesión. Ahora, ¿qué pasaría si se aprobara la ley que regula la actividad del coach? El coach podría integrarse a este equipo interdisciplinario y podría integrar gabinetes y ser un recurso más y poder abrirse más posibilidades para integrarse al sistema sanitario o trabajar en ámbito privado, justamente como la ley lo indica, ya que no podría estar trabajando fuera de lo que es el marco legal. Como sabemos, todo lo que está fuera de la ley no es legal o es ilegal.
Bien, la Ley de Salud Mental, la Ley 26.657, fue sancionada con fuerza de ley el día 25 del 10 del 2010, promulgada el día 2 del 12 del 2010 y fue reglamentada en el año 2013. Dicha ley consta de 12 capítulos y 46 artículos. A saber, el capítulo 1 define los derechos y garantías en sus artículos 1 y 2. En el capítulo 2, la definición del artículo 3 al 5. En el capítulo 3, el ámbito de aplicación. Esto lo aborda el artículo 6. El capítulo 4, los derechos de las personas con padecimiento mental. Y vemos cómo acá la Ley de Salud Mental 26.657 se instala sacando de panorama el viejo paradigma que hacía un enfoque en lo que es el trastorno, la patología. En cambio, la nueva Ley de Salud Mental abraza los estándares de la OMS, que en su concepto de salud no se enfoca en la patología, sino en el individuo y en sus circunstancias. Bien, en el capítulo 5, la modalidad de abordaje, del artículo 8 al 12. En el capítulo 6, del equipo interdisciplinario, lo que hacía mención anteriormente, que el coach en este momento real, lo que estamos en el año 2021, ya donde se está haciendo este video en noviembre, el coach ontológico no puede integrar un equipo interdisciplinario porque no está reconocido por la ley 26.657. Si bien el coaching dentro de sí es una herramienta, es un recurso, estamos hablando de la disciplina en sí. Hay que hacer la diferencia entre lo que es la disciplina y entre lo que es una profesión, algo profesionalizado, algo integrado dentro de lo que es la ley. Podemos aplicar coaching a las organizaciones, está el coaching ejecutivo, podemos aplicar coaching al deporte, está el coaching deportivo, podemos aplicar el coaching a la vida familiar, a la vida conyugal, y podemos aplicar coaching a las ventas como disciplina, como herramienta. Ahora, como profesión, y en esto va este estudio que todavía está en un proyecto de ley, está en un veremos todavía, no está reconocido. Por eso hay que entender la diferencia entre coaching como profesión y en coaching como herramienta. Entonces, del equipo interdisciplinario, la ley 26.657 aborda cómo las otras disciplinas que sí están reconocidas trabajan en un gabinete, a saber, psiquiatras, psicólogos, acompañantes, cuidadores, etc. En el capítulo 7 habla de las internaciones, del artículo 14 al 29. Del capítulo 8 habla de las derivaciones, del artículo 30. Y del artículo 31 al 37, el capítulo 9 aborda la autoridad de aplicación. Bien, la ley 26.657 fue sancionada con fuerza de ley el día 25 de octubre de 2010. Eso, como estuvimos hablando recién, esta ley consta de 12 capítulos y los 3 últimos, que son el capítulo 10, habla del órgano de revisión, del artículo 38 al 40. El capítulo 11 aborda lo que son los convenios de cooperación con las provincias, el artículo 41. Y el capítulo 12 de las disposiciones complementarias, desde el artículo 42 al 46. Entonces, el marco en el que se encuadra la LSM o Ley de Salud Mental, a partir de ahora, se da en un proceso no solo biológico y científico, sino de hecho, dicho proceso está determinado también por componentes culturales, socioeconómicos, históricos y psicológicos. Se da en un marco de políticas públicas con enfoque puesto en derechos humanos de las personas, poniendo en tela de juicio el paradigma anterior que pone la mira en la enfermedad y no en el sujeto, como hacíamos mención anteriormente. En el nuevo paradigma, el enfoque de la ley de salud mental está puesto en el cuidado del otro, validando a ese otro como un otro en el convivir,
en el interactuar, que este es uno de los postulados biológicos que el doctor Maturana hacía referencia. El otro es un otro y hay que validarlo como un otro en la convivencia, porque el ser humano es un ser social que se transforma en las conversaciones y en las interacciones que mantiene no solamente consigo mismo, sino con el otro, con los otros y con el medio, etc. Entonces el nuevo paradigma respecto del anterior hace de la ley 26.657 una ley mucho más inclusiva. Bien, la nueva ley es de alcance nacional y el foco está puesto en el sujeto que vive una problemática que lo lleva a diversos comportamientos, diversos trastornos, diversas disfunciones, diversas adicciones, etc. Y al pensar en ello me viene a la mente la cita de Ortega y Gasset, que fue un filósofo español, que él dijo: yo soy yo y mis circunstancias. En la República Argentina, este cambio paradigmático es súper funcional, ya que si comparamos la ley de salud mental con la ley de drogas, por ejemplo, se da la siguiente diferencia en el ejemplo que sigue. Mientras que en la ley de salud mental, con el nuevo paradigma, el enfoque está puesto en el sujeto y en sus derechos, en la ley de drogas, por ejemplo, se pone el foco en el objeto droga o sustancia, y no en el sujeto, que por causa de diversas problemáticas cae en la adicción. A definir entonces esto. Mientras que la ley de drogas actual vigente habla de drogadicto, habla de drogadependiente, la nueva ley de salud mental no lo hace así, no habla de trastornado, de persona con disfunción, sino que habla de una persona con padecimiento mental, es decir, la persona y las circunstancias que lo llevan a tener esa condición, ese estado. Es como, por ejemplo, en física, los estados de la materia no son permanentes. Ante diferentes fuentes, la materia puede cambiar. Entonces, la persona, al vivir una situación límite, una crisis, la pérdida del trabajo, la ruptura en una relación, le cambia su estado y entonces puede llegar a sufrir diferentes trastornos o disfunciones. Entonces, antes, el viejo paradigma de la ley hacía foco en el trastornado, entonces en la patología, en la enfermedad. Y la nueva ley de salud mental hace foco en rescatar a la persona, no haciendo presunción, ¿no es cierto?, de su estado, sino como en los diferentes factores que son factores económicos, sociales, culturales, en el cual la persona interactúa y desarrolla su existencia. El artículo 3, en el marco de la presente ley, se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Antes se hablaba del demente, del discapacitado. En el nuevo marco, y esto es algo en lo que hay que trabajar, esto no es así. Se valida al otro como un otro. Se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas y no de la presunción de discapacidad. Hay que demostrarlo. En ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de A. Estatus político, socioeconómico, pertenencia o grupo cultural, racial o religioso. B. No se puede hacer un diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la comunidad donde vive la persona. El punto C, que no se puede hacer un diagnóstico basado en la elección o identidad sexual. Y el punto D, la mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización. Siguiente punto, en el artículo 4, las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, fíjese que habla
el artículo 4 de la ley 26.657 de persona con uso problemático de drogas y no de drogadicto o de drogadependiente o las otras etiquetas que se puedan poner, sino que habla de persona con uso problemático de drogas, legales o ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud. Y el artículo 5 habla de la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental, no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, lo que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Entonces, en el marco del nuevo paradigma, se distingue el impacto a favor del cambio de algunas palabras como demente o insano o incapaz por persona con padecimientos mentales, o en lo que atañe al consumo de drogas ya no se hace referencia al drogadicto o drogadependiente, sino a persona con un uso problemático de drogas. Se pone el foco en el valor de la persona y en las circunstancias de la índole que sean que lo han llevado a ese estado. Bien. Ahora, el concepto de salud propuesto por la OMS es muy importante, porque ¿cómo define la OMS la salud? La define de la siguiente manera. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La OMS define a la salud no como la ausencia de enfermedades, sino como un completo estado de bienestar físico, mental y social. Bien, la cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York el 19 de junio al 22 de julio del año 1946. Fue firmada en el Health Organization número 2, en la página 100 se encuentra esta cita, y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948 y el año 2021, ya finalizando, no ha sido modificada. Ahí en la diapositiva está la fuente. Bien, otro aspecto importante de la ley 26.657 lo aborda el capítulo 4, Derechos de las personas con padecimiento mental, donde define que el Estado reconoce los siguientes derechos a la persona con padecimiento mental. El artículo 7. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. A. Derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada a partir del acceso gratuito, igualitario y equitativo a las prestaciones e insumos necesarios con el objeto de asegurar la recuperación y preservación de la salud. B. Derecho a conocer y preservar su identidad, sus grupos de pertenencia, su genealogía y su historia. C. El derecho a recibir una atención basada en fundamentos científicos ajustados a principios éticos. D. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Acá hay una gran posibilidad para los coaches ontológicos que cuando se apruebe y se sancione con fuerza de ley la actividad que regula justamente la actividad del coach, valga la redundancia, la persona, el paciente, el cliente va a poder elegir qué recurso, qué dispositivo es más adecuado para sí mismo, ya sea un acompañante terapéutico, un cuidador o un coach ontológico. Entonces el artículo D está dándole a la persona con padecimiento mental, y estamos hablando de, por ejemplo, un postulado biológico del doctor Francisco Varela, un biólogo chileno ya fallecido, donde ellos habían descubierto, y esto es científico, es un respaldo científico, que la mente no está centralizada, no está en el cerebro, está descentralizada. Por ejemplo, un ejercicio del que hablaban es que si ahora mismo se nos invita a pensar qué estamos haciendo con los pies, entonces emerge una imagen mental de abajo hacia arriba
Y entonces, ¿de dónde salió esa imagen? De la mente. Entonces vemos como está abajo la mente, está arriba, al costado, sobre el cuerpo. ¿Dónde está la mente? Está descentralizada. Entonces, cuando hablamos de personas con padecimiento mental, inclusive la misma palabra persona, en su etimología, viene del constructo social que es este individuo, este ser casi desconocido, que es la esencia eterna habitando un cuerpo. De hecho, definimos al ser desde lo ontológico, desde su corporalidad, su lenguaje y su emoción, lo cual la parte lingüística, que no es la parte de que hablamos del idioma, sino la parte racional. Somos seres lingüísticos no porque hablamos, sino porque podemos razonar. De hecho, un mudo, una persona con este padecimiento, no puede hablar con la voz audible, lo puede hacer a través de un lenguaje. Entonces la parte lingüística no hace referencia a esto, sino a la capacidad de razonamiento. Eso es lo que nos hace ser un ser lingüístico. Entonces hacía mención a la palabra persona, que viene de personaje, de máscara, de lo que es el teatro griego, que se representaban roles, se representaban diferentes actuaciones sobre un escenario, pero ese no era el actor. Teníamos al personaje y al actor, y el actor podía cumplir muchos roles. Sin embargo, el actor no era el personaje, sino que era el rol que representaba en ese momento. En la vida del ser, por ejemplo, en su esencia eterna, cuando nacemos con la mente en blanco, pero empezamos a ser criados y se instalan muchos programas en nosotros y empezamos a vivir desde el personaje, desde este ego, desde este constructo social. Entonces la ley de salud mental ampara a este personaje, a este constructo social, que no está determinado una cierta manera de ser, que esto es así y es para siempre. De hecho, la persona se puede reinventar, se puede trabajar en sus creencias, porque las creencias no son certezas, las creencias no son verdaderas ni falsas, son funcionales o no funcionales, es decir, nos abren posibilidades de acción o nos cierran posibilidades de acción. Entonces, fijémonos cómo la ley aborda lo que es las personas con padecimiento mental. Muchas veces de ese padecimiento puede estar influido por una creencia. Entonces, vemos cómo la disciplina de coaching ontológico puede ser muy funcional para trabajar sobre la creencia, sobre lo que causa esa patología. Si bien los coaches ontológicos como profesión no trata patologías, y en ese caso deberíamos derivar, sí puede trabajar sobre lo que causa las creencias. Por ejemplo, los coaches ontológicos no trabajamos las emociones, pero sí lo que genera las emociones, que son las creencias. Por ejemplo, yo puedo ver a mi familia y sentirme feliz. Entonces, ¿qué es lo que causa esta emoción de gratitud, de felicidad? Es lo que yo me digo sobre mi familia. Si estoy atravesando un duelo, por ejemplo, y esto me causa una patología, la patología no la puedo trabajar como coach ontológico. Entonces acá viene al rescate lo que es el dispositivo, el equipo interdisciplinario, con otras profesiones para trabajar en ello. Sin embargo, si mi creencia sobre la vida y sobre la muerte, lo religioso, lo cultural, es lo que está causando esa patología, podría ser que como coach ontológico podría tener una funcionalidad diferente, podría trabajar en el ámbito de las creencias, y entonces la ley 26.657 podría enmarcar, incluir dentro de sus derechos, obligaciones y prestaciones el servicio profesional de un coach ontológico. En este caso, en la realidad, en la actualidad que vivimos, la profesión de coach ontológico está con estado parlamentario en un proyecto de ley, por lo cual el coach ontológico solamente puede trabajar amparado en estándares internacionales del organismo que lo certifica con sus competencias y estándares, pero solamente dentro de ese ámbito.
Entonces el paciente tiene derecho a recibir tratamiento, a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente. De ser aprobada la profesión de coaching ontológico y estar dentro de lo que es la ley 26.657, podría encajar dentro de lo que es la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral, comunitaria. El artículo 7 en el inciso D. En el inciso E, el derecho a ser acompañado antes, durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con padecimiento mental designe. Y F, el derecho a recibir o rechazar asistencia o auxilio espiritual o religioso. Vemos cómo la ley de salud mental faculta y le da derechos a la persona con padecimiento mental. En el inciso G, derecho del asistido, su abogado, un familiar o allegado que éste designe, a acceder a sus antecedentes familiares, fichas e historias clínicas. Inciso H, derecho a que en el caso de internación involuntaria o voluntaria prolongada, las condiciones de la misma sean supervisadas periódicamente por el órgano de revisión. En el inciso I, derecho a no ser identificado ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado. La etiqueta, el drogadicto, sino que la ley ahora lo define con justicia lo que es una persona que consume, digamos, pero no por la patología en sí, no el demente, sino la persona con padecimiento mental, etc. En el inciso J, el derecho a ser informado de manera adecuada y comprensible de los derechos que lo asisten y de todo lo inherente a su salud y tratamiento, según las normas del consentimiento informado, incluyendo las alternativas para su atención, que en el caso de no ser comprendidas por el paciente, se comunicarán a los familiares, tutores o representantes legales. En el artículo 7, inciso K, aborda el derecho a poder tomar decisiones relacionadas con su atención y su tratamiento dentro de sus posibilidades. En el inciso L, el derecho a recibir un tratamiento personalizado en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, siendo reconocido siempre como sujeto de derecho, con el pleno respeto de su vida privada y libertad de comunicación. Y en el inciso M, el derecho a no ser objeto de investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin un consentimiento fehaciente. El inciso N, el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable. Lo que hacía mención anteriormente, son creencias, y dentro de lo que es la creencia, aplicando la ley 26.657 al coach ontológico, de ser aprobada, podría trabajar el coach ontológico en las creencias y en lo que éstas disparan. El estado del cliente, del coachee o del requirente, como habla en la ley que está siendo vista en estado parlamentario, define que el estado de la persona no es un estado inmodificable, que uno se puede reinventar, que uno puede trabajar en esos estados. El inciso O, el derecho a no ser sometido a trabajos forzados, es un derecho. Y el inciso P, derecho a recibir una justa compensación por su tarea en caso de participar de actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios que impliquen producción de objetos, obras o servicios que luego sean comercializados. En mi ciudad, Cañada de Gómez, donde resido, la Fundación Nazaret, donde se abordan distintos tipos de tratamientos a personas que consumen sustancias, digamos. Ellos, por ejemplo, hacen una huerta y el producto de su trabajo lo pueden comercializar. También en los centros que trabajan con personas con capacidades diferentes, también hacen artesanías o también trabajan
y lo exponen en las ferias de artesanos y los chicos pueden obtener un beneficio, un rédito económico por su trabajo. Eso estaría enmarcado dentro de lo que es el inciso P del artículo 7, el derecho a recibir una justa compensación por su tarea, en caso de participar en actividades encuadradas como laborterapia o trabajos comunitarios. Teniendo en cuenta el concepto de Estado, que es, ¿qué es? Un Estado es una organización, porque estos son los derechos que respalda el Estado dentro de lo que es la ley. El Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de los cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos, y en un ámbito democrático facilita todas estas actividades. Bien, pasando al capítulo 5 y 6 de la Ley de Salud Mental, la modalidad de abordaje y del equipo interdisciplinario, el enfoque está puesto en la formación de equipos interdisciplinarios con grados de incumbencias y competencias según cada especialidad o disciplina interviniente. Es decir, que cada profesión tiene su formación y su incumbencia. Por lo tanto, el abordaje está regulado para sostener el trabajo en equipo y la interdisciplina. Esto produce un poder sinergético, donde ninguna de las habilidades, competencias, sensibilidades, recursos internos, etc., es tan poderoso como el trabajo en interdisciplina. Por ejemplo, la medicación y la internación o la internación son de incumbencia y competencia por formación y autoridad legal de los psiquiatras, y no de un licenciado en psicología o un acompañante terapéutico o de un coach ontológico en caso si la ley fuese aprobada. Cada disciplina tiene su incumbencia y su marco de competencia por formación y autoridad legal. Bien, la autoridad de aplicación que regula toda la actividad de los equipos interdisciplinarios es la Dirección General de Salud Mental. Bien, el artículo 8. Debe promoverse que la atención en salud mental esté a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación de la autoridad competente. Se incluye las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. En esas otras disciplinas no está avalada la profesión del coaching ontológico. Entonces, como vuelvo a recalcar, este es el presente del coaching ontológico dentro del marco de la ley 26.657. El artículo 9 habla del proceso de atención. Debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario o en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud. Se orientará el reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales. El artículo 10 aborda por principio, rige el consentimiento informado para todo tipo de intervenciones, con las únicas excepciones y garantías establecidas en la presente ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir la información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. El artículo 11 aborda la autoridad de aplicación. Debe promoverse que las autoridades de salud de cada jurisdicción, en coordinación con las áreas de educación, desarrollo social, trabajo y otras que correspondan, implementen acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental comunitaria. Se debe promover el desarrollo de dispositivos tales como consultas ambulatorias, servicios de inclusión social y laboral para personas después del alta institucional, atención domiciliaria supervisada y apoyo a las personas y grupos familiares y comunitarios, servicios para la promoción y prevención en salud mental, así como otras prestaciones tales como casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, centros de capacitación sociolaboral, emprendimientos sociales, hogares y familia sustituta. Fíjense en cuántas posibilidades se abren en las cuales se puede integrar
un coach ontológico en caso de que sea aprobada con fuerza de ley la actividad que regula al coaching ontológico. Hay un video anterior que hice respecto a este proyecto de ley, fijándonos en la página de qué se trata, donde los legisladores muestran sus proyectos, ¿no es cierto?, y en qué estado parlamentario está. Bien, el artículo 12 habla de la prescripción de medicación y que solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. La indicación y renovación de prescripción de medicamentos solo puede realizarse a partir de evaluaciones profesionales pertinentes y nunca de forma automática. Debe promoverse que los tratamientos psicofarmacológicos se realicen en el marco de abordajes interdisciplinarios. En este caso, en el equipo interdisciplinario, solamente un psiquiatra tiene la facultad legal para poder prescribir fármacos a un paciente. Artículo 13. Los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. Todos los trabajadores integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de su salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Acá hago una nota. En el artículo 9 se hace referencia al proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario intersectorial basado en los principios de atención primaria de la salud. La ley busca reemplazar el dispositivo monovalente por dispositivos polivalentes. De allí la importancia de capacitar al personal para que cumpla los objetivos de esta transición y que el abordaje se dé en estos nuevos dispositivos, sin que los trabajadores pierdan sus derechos laborales. Bien, vamos a volver a la diapositiva anterior. Seguimos la siguiente diapositiva. Bien, para que esta transición se dé y abordaje se dé en estos nuevos dispositivos, que son los centros de día, los hospitales de noche, hogares, familias sustitutas, etc. Otro dato importante a tener en cuenta investigando en redes sociales tiene que ver con que fue necesaria la reglamentación de la ley, ya que en el viejo paradigma se planteaban criterios basados en el uso del estándar DSM para catalogar las enfermedades, y con criterios más oficiales la ley se allega al estándar del CIE-10 planteado por la Organización Mundial de la Salud. DSM está regulado por el Estado de Norteamérica. En cambio, la CIE-10 está planteado por estándares de la OMS. El artículo 10 hace referencia al consentimiento informado, que es uno de los derechos que la ley otorga a las personas con padecimiento mental, cualquiera sea su diferente capacidad. El artículo 10 de la Ley de Salud Mental está relacionado con la Ley 26.529 de Salud Pública, que garantiza los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. El artículo 11 habla de la autoridad de aplicación de la ley y es abordada en más detalle en el capítulo 9, siendo la misma el Ministerio de Salud de la Nación. Ya en el capítulo 7 se abordan los conceptos de internación y clasifica dos tipos, las voluntarias y las involuntarias. Es decir, tenemos internaciones voluntarias e internaciones involuntarias, o sea, con consentimiento o por disposición de un juez en competencia, si la integridad física del acompañado o del paciente o del requirente corre riesgo de daño contra sí mismo o contra terceros. En todo caso, siempre debe primar los derechos que otorga la ley del consentimiento informado, de que la persona debe participar en las decisiones sobre su tratamiento, haya dado o no su consentimiento en la internación.
También, según el tenor del motivo de la internación, se debe informar al acompañado o persona con padecimiento mental que tiene derecho a que un abogado de su preferencia le represente, y en caso de no estar en condiciones de solventar los servicios de un abogado, el Estado se lo facilitará. A veces se da en casos que una internación voluntaria se convierta en involuntaria, y este tipo de situaciones no están contempladas en la letra de la ley, pero sí en su espíritu, y por eso la reglamentación colabora en casos de pacientes que han dado su consentimiento. Sin embargo, en el proceso se dieron crisis y hubo cambios en la voluntad del paciente, y el padeciente se quiere ir, y de ahí la importancia de avisar a la cadena de autoridad que rige hasta llegar al juez competente. Bien, respecto a las internaciones, se avisa al juez dentro del plazo de 10 horas corridas por medios telefónicos, escrito, etc. Respecto a la internación de niñas o niños, adolescentes o personas con capacidades diferentes, si el sujeto comprende su situación, se le debe dar la oportunidad de firmar su consentimiento. Con consentimiento o sin él, igual se debe dar aviso de la internación al juez en competencia. Bien, respecto al alta, la brinda el equipo interdisciplinario. No lo especifica la ley, pero lo interpreta la reglamentación, asimismo como a la externación. El alta no lo brinda un juez por su criterio, sino el equipo interdisciplinario. En un artículo de investigación leí que al inicio de la internación se le entrega al paciente y al familiar una copia del artículo 7 sobre los derechos de la persona con padecimiento mental. La Ley de Salud Mental indica que la internación es un recurso terapéutico restrictivo y que solo debe implementarse en caso de que los otros dispositivos no sean funcionales para el caso en particular. Es decir, previo a la internación se debe considerar los otros recursos que ofrece la Ley de Salud Mental dentro del dispositivo de salud que aborda el equipo interdisciplinario, a saber, acompañantes terapéuticos, asistentes terapéuticos, acompañantes, centros de día, porque dentro del concepto de Ley de Salud Mental es la persona y las circunstancias que lo han llevado a ese trastorno o a esa disfunción o a esa patología. Entonces es más amplia y centrada en derechos. Y no solamente que, como se hacía antes, que se lo mandaba al manicomio donde se lo dopaba y entonces la persona siempre tardaba como 30 o 40 años o hasta que fallecía. Ahora la persona se puede recuperar y se han comprobado que esto es así. Bien, ya para finalizar mi análisis respecto al órgano de revisión, es como un organismo de monitoreo, como un organismo de supervisión para garantizar los derechos humanos de la persona con padecimiento mental, y regula las interacciones del equipo disciplinario para garantizar el trabajo eficiente entre disciplinas y profesiones, abarcando lo científico, lo social y lo cultural. Bien, volviendo al artículo 1, hace referencia a que la presente ley, y esto es lo más importante, tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos pueden establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y el artículo 2, se consideran parte integrante de la presente ley los principios de las Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46/119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud, del 14 de noviembre de 1990, y los principios de Brasilia rectores para el desarrollo de la atención en salud mental en las Américas,
del 9 de noviembre de 1990 se considera instrumentos de orientación para la planificación de políticas públicas. Todos estos requerimientos, estos estatutos los podés googlear. Bien, hasta acá el repaso de la ley 26.657 de la ley de salud mental, que habla de los derechos y garantías que tiene la persona con padecimiento de salud mental. Y vamos a hacer un repaso de otra ley que integra lo que es el ámbito de la salud mental, la ley 24.901, que habla del sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Porque vemos que las personas con discapacidad o con capacidades diferentes también están dentro del marco regulatorio de lo que son las personas con padecimiento mental. Y el conocimiento de la ley no admite ignorancia. De hecho, los coaches ontológicos, cuando tengamos la aprobación de la ley, vamos a poder integrar gabinetes, equipos interdisciplinarios y formar parte de dispositivos, y no podemos desconocer la ley y vamos a tener que actualizarnos, y es mejor conocer hacia dónde va el coaching ontológico una vez aprobada la ley que regula la actividad de los coaches y pasemos a integrar estos equipos interdisciplinarios. Por eso un trabajo investigativo. ¿Y cómo es el sistema de prestaciones básicas? Es la ley 24.901, que fue sancionada con fuerza de ley el 5 de noviembre de 1997, promulgada de hecho el día 2 de diciembre de 1997. Trata sobre el sistema de prestaciones básicas en cuestión de habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad. Dicha ley consta de 7 capítulos y 41 artículos. El capítulo 1 es el objetivo, el 2 el ámbito de aplicación, el 3 población de beneficiaria, el 4 prestaciones básicas, 5 servicios específicos, 6 sistemas alternativos al grupo familiar, 7 prestaciones complementarias. El análisis tiene que ver con de la ley 24.901 en su artículo 1, garantiza un sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad, brindándoles la cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Con fuerza de ley contempla acciones preventivas, asistenciales, de promoción y prevención. El artículo 1 dice: Intitúyese por la presente ley un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. El ámbito de aplicación de la presente ley en el capítulo 2 involucra a la obligatoriedad de las obras sociales a brindar la cobertura total de las prestaciones básicas de las personas afiliadas a las mismas. Respecto a las personas con discapacidad no incluidas dentro del sistema de obras sociales, que no pueden afiliarse por su condición de recursos limitantes, el Estado, a través de sus organismos, prestará los siguientes servicios. En el artículo 4, 5 y 6 dice que las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma a través de los organismos dependientes del Estado. Las obras sociales y todos aquellos organismos objeto de la presente ley deben establecer los mecanismos necesarios para la capacitación de sus agentes y la difusión a sus beneficiarios de todos los servicios a los que pueden acceder conforme al contenido de esta norma. Los entes obligados por la presente ley brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados, los que se evaluarán previamente de acuerdo a los criterios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente. Bien, el artículo 4 define que las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas. En el artículo 7, las prestaciones previstas en la presente ley
se financiarán del siguiente modo. Cuando se tratare de personas beneficiarias del Sistema Nacional del Seguro de Salud, comprendida en el inciso A del artículo 5 de la Ley 23.661, con excepción de las incluidas en el inciso B del presente artículo, con recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución a que se refiere el artículo 22 de esta misma ley. B. Jubilados y pensionados del Régimen Nacional de Previsión y del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, con los recursos establecidos en la Ley 19.032, sus modificatorias y complementarios definidos y preestablecidos en la reglamentación pertinente, y personas comprendidas en los artículos 49 de la Ley 24.241, con recursos provenientes del Fondo para Tratamiento de Rehabilitación Psicofísica y Recapacitación Laboral, previsto en el punto 6 del mismo artículo. D. Personas beneficiarias de las prestaciones en especie previstas en el artículo 20 de la Ley 24.557 estarán a cargo de las aseguradoras del riesgo de trabajo o del régimen de autoseguro comprendido en el artículo 30 de la misma ley. Y el artículo E. Personas beneficiarias de pensiones no contributivas y graciables o graciables por invalidez, excombatientes, Ley 24.310, y demás personas con discapacidad no comprendidas en los incisos precedentes que no tuvieran cobertura de la obra social, en la medida en que las mismas o las personas de quienes dependan no puedan afrontarlas con los fondos que anualmente determine el presupuesto general de la Nación para tal fin. Vemos cómo las personas con padecimiento mental, en las diferentes circunstancias, están amparadas por la ley, y esta ley, la 24.901, abarca lo que es el sistema de prestaciones básicas para la habilitación y rehabilitación integral de estas personas. Bien, avanzando. El Poder Ejecutivo propondrá a las provincias la sanción en sus jurisdicciones de regímenes normativos que establezcan principios análogos a los de la presente ley. El artículo 9 establece el concepto de persona con discapacidad de la siguiente manera. ¿Qué es una persona con discapacidad? Es toda aquella que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables su integración familiar, social, educacional o laboral. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Un aspecto importante y fundamental lo aborda el artículo 11. Las personas con discapacidad afiliadas a obras sociales accederán a través de las mismas, por medio de equipos interdisciplinarios capacitados a tales efectos, a acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programas preventivos promocionales de carácter comunitario y todas aquellas acciones que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas. Las acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, programa preventivo y promocionales de carácter comunitario y todas aquellas que favorezcan la integración social de las personas con discapacidad y su inserción en el sistema de prestaciones básicas son accesibles a través de equipos interdisciplinarios para personas con discapacidad afiliadas a la obra social. Esto es favorable para la disciplina de acompañamiento terapéutico, por ejemplo, ya que es parte del equipo interdisciplinario, abriendo posibilidades de ejercer en diferentes campos de acción. También es favorable para el coaching ontológico, que trabajaría en el entrenamiento del ser en caso de que sea aprobada la ley que regula la actividad del coach. En el capítulo 4 se abordan las prestaciones básicas en sus diferentes artículos, ya sea de carácter preventivo, de rehabilitación, terapéuticas, terapéuticas educativas, asistenciales. Todo el capítulo 4 es fundamental.
Bien, en el capítulo 6, las prestaciones básicas del artículo 14, habla de prestaciones preventivas. La madre y el niño tendrán garantizado desde el momento de la concepción los controles, atención y prevención adecuados para su óptimo desarrollo físico, psíquico y social. En caso de existir además factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamiento y exámenes complementarios necesarios para evitar patología y en su defecto detectarla tempranamente. Si se detecta patología discapacitante en la madre o en el feto, durante el embarazo o en el recién nacido, en el periodo perinatal, se pondrán en marcha además los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla a través de una adecuada estimulación y otros tratamientos que se pueden aplicar. En todos los casos, se deberá contemplar el apoyo psicológico adecuado del grupo familiar. El artículo 15 habla de las prestaciones de rehabilitación, que se entiende por prestaciones de rehabilitación aquellas que mediante el desarrollo de un proceso continuo y coordinado de metodología y técnica específica, instrumentado por un equipo multidisciplinario, tienen por objeto la adquisición y restauración de aptitudes e intereses para que una persona con discapacidad alcance el nivel psicofísico y social más adecuado para lograr su integración social, a través de la recuperación de toda o la mayor parte posible de las capacidades motoras, sensoriales, mentales y viscerales alteradas total o parcialmente por una o más afecciones, sean estas de origen congénito o adquirido, entre paréntesis traumático, neurológico, reumático, infeccioso, mixto o de otra índole, cierro paréntesis, utilizando para todos ellos los recursos humanos y técnicos necesarios. En todos los casos se deberá brindar cobertura integral en rehabilitación, cualquiera fuera el tipo y grado de discapacidad, con los recursos humanos, metodologías y técnicas que fueren menester y por el tiempo y las etapas que cada caso requiera. Cuando habla de recursos humanos, está hablando de los que integran el equipo interdisciplinario, ya sea psiquiatra, psicólogo, kinesiólogo, acompañante terapéutico, coach ontológico, en caso de ser aprobada. Vuelvo a ser redundante, la ley que está en estado parlamentario que regula la actividad del coach, a esto hace mención. El artículo 16 habla de las prestaciones terapéuticas educativas. Se entiende por prestaciones terapéuticas educativas a aquellas que implementan acciones y atención tendiente a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia e incorporación de nuevos modelos de interacción mediante el desarrollo coordinado de metodologías y técnicas de ámbito terapéutico, pedagógico y recreativo. Acá también el coaching ontológico viene siendo una pieza muy funcional. Artículo 17. Prestaciones educativas. Se entiende por prestaciones educativas aquellas que desarrollan acciones de enseñanza-aprendizaje mediante una programación sistemática específicamente diseñada para realizarlas en un periodo predeterminado e implementarlas según los requerimientos de cada tipo de discapacidad. Comprende escolaridad en todos sus tipos, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros. Los programas que se desarrollen deberán estar inscriptos y supervisados por el organismo oficial competente que correspondiere. En el artículo 18, prestaciones asistenciales, se entiende por prestaciones asistenciales a aquellas que tienen por finalidad la cobertura de los requerimientos básicos esenciales de la persona con discapacidad. Abro paréntesis, hábitat, alimentación, atención especializada, cierro paréntesis, a los que se accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y situación sociofamiliar que posea el demandante. Comprende sistemas alternativos al grupo familiar, a favor de las personas con discapacidad, sin grupo familiar o con grupo familiar no continente. Ya en el capítulo 5 aborda los servicios específicos, resumido en la siguiente imagen. Las prestaciones básicas de la Ley 24.901 habla de prestaciones preventivas, servicios de estimulación temprana, servicios educativos terapéuticos, servicios educativos, servicios de rehabilitación psicofísica con o sin internación, servicios de centro de día, servicios de rehabilitación profesional, servicios de hospital de día fisiátrico
hogares, residencias, pequeños hogares, ayudas técnicas, prótesis, órtesis y transportes beneficiarios. El capítulo 6 aborda los sistemas alternativos del grupo familiar que tienen injerencia cuando una persona con discapacidad no pudiera permanecer en su grupo familiar de origen a su requerimiento o el de su representante legal. ¿Qué posibilidades ofrece la ley? Incorporarse a uno de los sistemas alternativos al grupo familiar, entendiéndose por tales a residencias, pequeños hogares, hogares y hogares. Bien, estos son los sistemas alternativos al grupo familiar del artículo de 29 al 33, residencia, pequeños hogares y hogares. En Argentina, las prestaciones de apoyo o complementarias por discapacidad están detalladas en la ley 24.901 que estamos repasando en este momento. En el capítulo 7 habla de la cobertura económica, iniciación laboral y la atención psiquiátrica. Ya en el artículo 7 se abordan las prestaciones complementarias, entre ellas el artículo 33, cobertura económica. Se otorgará cobertura económica con el fin de ayudar económicamente a una persona con discapacidad y su grupo familiar o a su grupo familiar afectados por una situación económica deficitaria. Facilitar la permanencia del lugar donde residen y apoyo económico para lograr su habilitación o rehabilitación. El artículo 35, apoyo para acceder a las distintas prestaciones, es la cobertura que tiende a facilitar y permitir, o facilitar o permitir, la adquisición de los elementos y instrumentos, o la adquisición de elementos o instrumentos de apoyo que se requieren para acceder a la habilitación y rehabilitación, o a la habilitación o rehabilitación, educación, capacitación laboral e inserción social o inserción social inherente a las necesidades de las personas con discapacidad. El artículo 36, la iniciación laboral es la cobertura que se otorgará por única vez a la persona con discapacidad una vez finalizado su proceso de habilitación, rehabilitación y capacitación o capacitación, con el objeto de brindarle todo el apoyo necesario a fin de lograr su autonomía e integración social. En el artículo 37 de atención psiquiátrica se desarrolla dentro del marco del equipo multidisciplinario y comprende la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean esto la única causa de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes como complicación de las mismas. La ley 24.901 es una ley centrada en el respeto hacia el otro. Es una ley inclusiva, abierta a posibilidades, dotando de oportunidades hacia el valor de cada alma. Bien, hasta acá lo que fue la ley 24.901 que habla de las prestaciones básicas. Hemos analizado todas las prestaciones que esta ley tiene para la persona con padecimiento en la salud mental. Otra ley muy importante que todo coach ontológico tiene que saber, porque de cara al futuro se va a integrar a equipos interdisciplinarios como posibilidad de acción al aprobarse la ley que regula la actividad del coach, va a ser la ley 25.421, que es el programa de asistencia primaria de salud mental. El coaching ontológico trabaja en el ámbito de las creencias, y las creencias determinan mucho de cómo la persona se para ante la vida, determina cómo es cada persona, cómo decide ser. Por lo tanto, es una disciplina que entra dentro del marco de lo que es la ley de salud mental. La ley 25.421 tiene 8 artículos y un anexo. Fue sancionada el 4 de abril de 2001 y promulgada parcialmente el día 26 de abril de 2001. Establece la creación del Programa de Asistencia Primaria de Salud Mental, el APSM por sus siglas, designando al Ministerio de Salud como órgano de aplicación. En el artículo 2 se establece que todas las personas tienen derecho a recibir asistencia primaria de salud mental. Recordemos el concepto de salud mental de la OMS. La OMS, o Organización Mundial de la Salud, describe la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes,
puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíficamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. OMS, año 2001. Bien, siguiente diapositiva. ¿De quién es la responsabilidad a partir de la reglamentación de la Ley 25.421 de brindar atención primaria de salud mental a la población y así supervisar también la continuidad de las acciones de los programas aprobados? La responsabilidad de las instituciones y organizaciones prestadoras de salud públicas y privadas. El artículo 3 dice que las instituciones y organizaciones prestadoras de salud pública y privadas deberán disponer, a partir de la reglamentación de la presente ley, los recursos necesarios para brindar asistencia primaria de salud mental a la población bajo su responsabilidad, garantizando la supervisión y continuidad de las acciones y programas. ¿Qué se entiende por ley de salud primaria? El artículo 4 la define. Se entiende por atención primaria, prevención, promoción y protección de la salud mental, a la estrategia de salud mental basada en procedimientos de baja complejidad y alta efectividad que se brinda a las personas, grupos o comunidades con el propósito de evitar el desencadenamiento de la enfermedad mental y la desestabilización psíquica, asistir a las personas que enferman y procuran la rehabilitación y reinserción familiar, laboral, cultural y social de los pacientes graves luego de superada la crisis o alcanzada la cronificación. ¿Qué pasa con la persona que supera su crisis, que recupera su cordura? ¿Cómo se reinserta en la sociedad? Bueno, la ley y el Estado argentino le permite todos los derechos y garantías para poder hacerlo, hacer la transición, a reinsertarse a la familia, reinsertarse al trabajo, a actividades culturales y sociales. Bien, importancia de tener reglado un sistema de salud. Un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos destinados a promover, mantener y mejorar la salud mental de la población. El artículo 5 define: se consideran dispositivos y actividades del programa de asistencia primaria de la salud mental las que realicen los efectores del AEPSM, o sea, asistencia primaria de la salud mental, y se detallan en el anexo 1, todas las cuales se procurará integrar en las estrategias generales y específicas de la AEPSM y salud pública. El artículo 5 hace mención al anexo 1 en los tres siguientes aspectos: atención primaria, promoción y protección y prevención. En la atención primaria, programas específicos de salud mental en la comunidad, programas de salud mental que se hallen comprendidos en programas de salud en general, que desarrolle un equipo interdisciplinario, interconsulta en el equipo de salud, atención básica en salud mental a pacientes bajo programa. Promoción y protección, actividades dirigidas a poblaciones de riesgo que promueven la participación, autonomía, sustitución de lazos de dependencia, desarrollo y creatividad de las personas, creación de espacios alternativos para la capacitación laboral y el establecimiento de lazos sociales. Y en prevención, aplicación de los recursos de promoción y protección para evitar situaciones específicas que se detecten en grupos de riesgo, ejemplo, ludoteca, actividades recreativas y creativas, actividades comunitarias, etc. Prevención terciaria, rehabilitación y reinserción social y familiar. Acompañamiento terapéutico, talleres protegidos, casas de medio camino, hostales, etc. Acá también, cuando se apruebe el proyecto de ley que regula la actividad del coach, se va a poder tener a disposición un recurso terapéutico muy eficaz como el coaching ontológico también. Bien, los organismos públicos de salud organizarán y coordinarán redes locales, redes regionales y redes nacionales ordenadas según criterios de complejidad creciente que contemplen el desarrollo adecuado de los recursos para la atención primaria de la salud mental, articulen los diferentes niveles y establezcan mecanismos de referencia y contrarreferencia que aseguren y normalicen el empleo apropiado y oportuno de los mismos y su disponibilidad para toda la población, acordando recursos uniformes
que acompañen al paciente y posibiliten la comunicación dentro de los límites que marcan la ética y los preceptos jurídicos. Fíjese que importante, estamos hablando de un marco jurídico, un marco de ley. Bien, hasta acá, respecto a la ley, de lo que son las prestaciones básicas, de lo que es la ley 25.421. Vamos a hacer un repaso entonces, lo que hace alusión al anexo 1, lo que es la atención primaria, la promoción y protección y la prevención, como lo más importante de la ley que acabamos de mencionar. Y ahora vamos a hacer un repaso de la ley 26.529, que es la ley de salud pública, que fue sancionada el 21 de octubre del año 2009, promulgada de hecho el día 19 de noviembre del año 2009. Habla de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Habla sobre los derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de la salud. Como paciente tengo derecho a... sería la cuestión. Dicha ley consta de 5 artículos, 5 capítulos y 25 artículos. ¿Cuáles son los capítulos? Capítulo 1 habla de los derechos del paciente. Capítulo 2 de la información sanitaria, del consentimiento informado, del capítulo 3. Capítulo 4 de la historia clínica. Y capítulo 5 las disposiciones generales. Los derechos del paciente es a recibir una atención de salud de calidad y segura según los protocolos establecidos. El artículo 1, en el ámbito de la aplicación, habla del ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad. La ley de información y la documentación clínica está regido por la presente ley. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Hace referencia a que es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. Es decir, el individuo es una persona con voluntad y como tal tiene derechos y garantías. El artículo 2, los derechos del paciente constituyen derechos esenciales en relación entre el paciente y el profesional, o entre el paciente o los profesionales de la salud, entre los agentes del seguro de salud y cualquier efector de que se trate. Y son los siguientes: derecho a asistencia, a un trato digno y respetuoso, a intimidad, a confidencialidad, a autonomía de la voluntad, a información sanitaria y a interconsulta médica. Todos derechos que le otorga el artículo 2. Entonces acá hay una gráfica, una infografía mejor dicho, de la ley 26.529. Conoce cuáles son tus derechos para que puedas ejercer tu poder. Tenés derecho a recibir información de manera clara, completa y comprensible sobre tu estado de salud, a recibir asistencia por un profesional de la salud sin discriminación, sea cual sea tus creencias o tu modo de vida, que te traten de manera digna y respetuosa a vos y a las personas que te acompañan. Derecho a que te brinden esta información a quienes vos autorices. Derecho tenés a realizar una interconsulta y que te proporcionen la información necesaria para hacerla. Tenés derecho a aceptar o rechazar tratamiento o procedimientos médicos o biológicos porque los considerás bajo los dictados de tu propia conciencia que no son buenos para vos, y a que tu documentación clínica sea confidencial. También tenés derecho a la fecha, a lo que sería la historia clínica, la fecha de inicio de su confección. ¿Qué es la historia clínica? Es un documento obligatorio, cronológico, está foliado y es completo, en el que figuran la siguiente info: datos del paciente y su núcleo familiar, datos del profesional interviniente y su especialidad, registros claros de los procedimientos realizados, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos, también todo acto médico realizado o indicado. El paciente es el titular de la historia clínica. Si lo requiere, se le debe dar una copia de la misma.
La historia clínica puede ser digital, siempre que se asegure la preservación de su integridad. Bien, en el capítulo 2 de la información sanitaria, el artículo 3 y 4, la historia clínica, el consentimiento informado de la ley 26.529, habla de la obligatoriedad y del orden público. Bien, el artículo 3 habla de la definición. A los efectos de la presente ley, entiéndese por información sanitaria aquello que de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente informe sobre su estado de salud, los estudios y tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, implicaciones o secuelas de los mismos. El artículo 4, la autorización, la información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas con autorización del paciente. En el supuesto de incapacidad del paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge que conviva con el paciente o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo de la asistencia o cuidado del mismo, y los familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. El consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente información clara y precisa y adecuada con respecto a su estado de salud, el procedimiento propuesto con especificación de los objetivos perseguidos, el beneficio esperado del procedimiento, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles, la especificación de los procedimientos alternativos y su riesgo, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto, las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. Bien, el derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable o cuando se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o el retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las respectivas de mejoría o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable. El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de su atención de su enfermedad o padecimiento. Bien, respecto al consentimiento informado, el artículo 5 de la ley 26.529, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, todo lo que acabamos de mencionar. Entonces, por lo que voy entendiendo de las leyes respecto a la salud mental, se centra en derechos y en el respeto de la persona en tanto individuo, respecto a su voluntad. De la historia clínica, que su definición está en el artículo 12, es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. El titular es el paciente de la historia clínica. A su simple requerimiento se le debe suministrar copia de la misma. ¿Qué contiene la historia clínica? Fecha e inicio de su confección, datos del paciente, de su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional y la especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos de haberlos. Forman parte de la historia clínica, según el artículo 16, los consentimientos informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, bien, y los protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios previos y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, acompañada con un breve sumario de su agregación o desglose con constancia de fecha, firma y sello del profesional. En el caso de historias clínicas odontológicas, deben contener registros odontológicos que permitan
la identificación del paciente según el sistema dígito 2 o binario. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada institución, por lo cual se la debe de identificar con una clave uniforme que debe de ser informada al paciente. Bien, la titularidad de la historia clínica, el paciente o su representante legal, cónyuge o persona que conviva con el paciente en unión o de hecho, sea o no de distinto sexo o heredero forzoso con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darla, pueden requerirla. Custodia de la historia clínica. La historia clínica es inviolable. Los establecimientos públicos o privados y profesionales titulares de consultorios tienen a su cargo y su guarda y su custodia. Rige esta obligación por el plazo de 10 años contados desde el último asiento. Titularidad de la historia clínica. Bueno, incapacidad jurídica de hecho. La ley 26.529 garantiza los derechos inalienables de las personas con padecimiento mental y en el supuesto caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar el consentimiento informado a causa de su estado físico-psíquico podrá ser dado por las personas mencionadas en el artículo 21, un cónyuge conviviente por 3 años, hijo, padre, hermanos, nieto o abuelo, pariente consanguíneo hasta el 4º grado, o por afinidad hasta el 2º, se debe procurar la participación del paciente en todos los casos. Bien, y pasamos a otra ley importante, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la Ley 26.061. La Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sancionada en el año 2005, el 28 de septiembre. En el año 2005, el Congreso de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta forma de fundamental importancia para nuestro tema consagró en el ordenamiento jurídico de nuestro país un principio básico: el interés superior de la niña, el niño y el adolescente. El artículo 1 y el artículo 3, ¿qué significa este concepto jurídico? Nada más ni nada menos que el reconocimiento del estatus de los niños, niñas y adolescentes como sujetos o titulares de derechos. La ley consta de 78 artículos. Entre los puntos más importantes a destacar, yo observo el artículo 8 de los principios, derechos y garantías. Bien, el artículo 8 define. Ahí me volvió la diapositiva. Perfecto. El artículo 8 habla del derecho a la vida. Las niñas y niños y adolescentes tienen derecho a la vida y su disfrute, protección y obtención de una buena calidad de vida. El artículo 9, acomodo la diapositiva, habla del derecho a la dignidad y a la integridad personal. Las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo, a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral. Y el artículo 15, derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural, su lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo máximo de sus competencias individuales, fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia. En el caso de carecer de documentación que acredite su identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la entrega urgente de esta documentación. Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la educación, debiendo entregar la certificación o diploma correspondiente.
Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esta ley, y además de los inherentes a su condición específica. Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna. Estos son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y la otra ley importante también es la ley 26.485 de violencia de género, no más violencia contra las mujeres. Es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, en este caso la violencia de género. Es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales contra las mujeres, y aspira a eliminar la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, afirmando en particular el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Entonces lo repito, es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. ¿Cuándo fue sancionada la ley de violencia de género? En marzo 11 de 2009, promulgada en abril del 2009, el 1 de abril. El artículo 2 del objeto de la presente ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujer y varón en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, el acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales, privadas que realicen actividades pragmáticas destinadas a las mujeres en los servicios especializados de violencia o en los servicios especializados de violencia. El artículo 3 habla de los derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Los derechos protegidos son a una vida sin violencia y sin discriminación, a la salud, la educación y la seguridad personal, a la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, que se respete su dignidad, a decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley de Creación del Programa Nacional de la Salud Sexual y Procreación Responsable, a la intimidad, a la libertad de creencias y de pensamiento, a recibir información y asesoramiento adecuado, a medidas integrales de asistencia, protección y seguridad, a gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de la ley, a la igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres, a un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. En definición, conductas, acción u omisión, de manera directa o indirecta, en el ámbito público como en el privado, en el origen de relación desigual de poder. Entonces vemos que es parte de una política pública que tiene principios rectores que le deben adoptar los tres poderes del Estado, tanto nacional como provincial, así como el organismo competente, que es el Consejo Nacional de la Mujer, y tiene alineamientos básicos para las políticas estatales, así como cuando hay personas que son victimarios, que causan, ¿no es cierto?, la violencia, se les insta a tomar un curso para que puedan tomar conciencia acerca de estas cosas, porque estamos hablando de una ley que se está integrando, ¿no es cierto?, y hay un movimiento feminista muy potente en la sociedad actual, lo cual hace que la mujer como igual al hombre pueda gozar también de derecho a la vida. Bien, el artículo 8, el organismo competente
es el Consejo Nacional de la Mujer. Bien, la Ley de Protección Integral es para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia contra las mujeres en los ámbitos donde éstas desarrollan sus relaciones interpersonales. Entonces, según los tipos de violencia, ya sea física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, y en los ámbitos en los que se ejerce violencia, ya sea en el ámbito laboral, en la libertad reproductiva, en lo obstétrico, mediático, interfamiliar o institucional. Teniendo en cuenta que siempre sin libertad no hay salud mental. Bien, he hecho un repaso por las diferentes leyes que abordan lo que es la ley de salud mental en el ámbito sanitario de lo que es la República Argentina, condicionándolo desde un marco, aplicándolo al coaching ontológico y a su realidad. Si bien los coaches ontológicos trabajan en el ámbito de las creencias, como disciplina, es una disciplina muy funcional, muy efectiva, pero como profesión todavía no está reconocida y no está vinculada dentro de lo que son los equipos interdisciplinarios o los gabinetes como dispositivos. Entonces es una gran oportunidad para que podamos aprender cuáles son estas leyes, cómo podemos integrarnos al sistema sanitario cuando la ley salga de estado parlamentario y sea sancionada con fuerza de ley, y las posibilidades que se nos abren a los coaches ontológicos de poder interactuar laboralmente en el ámbito público y en el ámbito privado. Al día de hoy los coaches ontológicos, la mayoría se han formado pero desconocen cuál es la realidad de la disciplina, que no se puede ejercer porque lo están haciendo bajo la propia realidad, bajo la propia responsabilidad ilimitada, me corrijo. Y esto siempre es importante, hablando del ámbito de salud mental, tener en cuenta que hay un marco, que hay un encuadre, que hay un eje vertebral que nos permite a nosotros estar dentro de un sistema. Entonces, hasta acá dejo este video, y a modo de repaso, como una mirada particular y personal de cómo interpreto los diferentes capítulos y artículos de las diferentes leyes antes mencionadas, lo hago desde mi perspectiva. Esto no es un estudio científico ni académico ni nada por el estilo, sino como es un compartir saberes de un trabajo investigativo.